Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas para entender el mundo. Para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Una Escala aquí en Miraflores con Rosana. Hemos tenido una semana muy peculiar, una semana un poco triste diría porque se llevaron hasta el capitán. No tenemos capitán de la selección y bueno, las cosas pasan, los acontecimientos, Nadine tampoco tiene casa y el Colegio de Abogados tampoco. Y creo que la coyuntura es la que está haciendo que nos olvidemos de los temas importantes en el país. Hoy tengo como invitado a una persona súper profesional, a un gran abogado, un ex decano del Colegio de Abogados, fiscal supremo, que miedito, miembro del Consejo de Defensa Judicial del Estado y miembro también, me parece, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Un honor tener con nosotros a Pedro Angulo. Muchas gracias por estar conmigo, Pedrito. Al contrario, gracias por la invitación. No, y bueno, gracias por estar acá con nosotros. Yo creo que es muy importante que sepamos qué es lo que está pasando, primero con el Colegio de Abogados y después a ver si llegamos pasando por el expediente, porque con tanta experiencia en la Fiscalía, a ver si nos explicas un poquito qué es lo que está pasando, por qué le quitan la casa, le embargan la casa, le incautan la casa y todo lo que tiene que ver. Yo tengo una opinión particular de esa como abogada también, pero me interesaría saber un poquito más. Claro. ¿Qué hacemos con el colegio? ¿Qué te parece? Bueno, una pena, realmente una pena, porque nosotros que hemos pasado parte de nuestra vida antes de ser abogados haciendo la práctica forense en el cuarto piso, Sí, así es. que sabemos además que hay abogados que allí juramentaron, allí han ejercido el decanato del Colegio de Abogados de Lima y se han tomado decisiones históricas, han habido reuniones en las cuales se han generado proyectos de leyes, o sea, hay tanta historia en ese espacio del cuarto piso que yo pienso que debió de ser tratado de una manera diferente. Pero todo arranca de más o menos 1995, ¿Ya? cuando el Estado tenía los mismos problemas que los particulares o las tierras que carecían de dueño y que eran objeto de invasiones. El Estado se da cuenta de que no tenía tampoco registrada su nombre, sus inmuebles, sus propiedades, tenía que regularizar todas y que las tenía propiedades. que regularizarlo porque a la hora que lo invadían no ¿Y esto podía en qué año ha legalmente en el 95. Bueno, ¿qué tal? En el 2001 se dio una norma que dispuso que el Poder Judicial también fuera incluido y se Dentro dieron de los bienes del Estado. en la regularización de propiedad del Estado y se dan cuenta que el Palacio de Justicia no estaba registrado en nombre de nadie. Uy, de haberlo sabido lo registraba yo misma. Orellana también lo Mismo pudo Orellana, registrar. sí, me quedaba con el palacio, hecho, qué lindo. el hecho es que empezaron el procedimiento y lamentablemente en el 2002 quienes han estado ahí con la responsabilidad de dirigir los destinos del colegio no se dieron cuenta de que en el Diario Oficial del Peruano ha tenido que aparecer la advertencia para terceros, en este caso el Colegio de Abogados de Lima, y bueno, lo dejaron pasar. De tal modo que han pasado 10 años en el 2012, que es lo que el Código Civil hubiera admitido para una oposición o alguna figura. Y bueno, ya había quedado eso consentido, consagrado. ¿En qué año quedó? En el 2012. En el 2012. Y en el 2000, ¿Tú asumes? En el 2016. 16, bueno, en el 2014, claro. Se produjo un desentendimiento entre la doctora Moretti y el doctor Mendoza. Me dicen que se enviaron 2 cartas notariales por parte del doctor Mendoza, lamentablemente ahí faltó aparentemente el diálogo
y no se llegó pues a una conversación en la cual hubiera disminuido el conflicto, y lo que pasa es que se recibe ya una demanda de devolución, ¿no? Piden que devuelvan el espacio, el inmueble que ocupaba el Pero Colegio de Abogados de si Lima. ese inmueble en un comienzo no era de nadie y se les da una parte ya por derecho constitucionario, ¿no? Como sucede también en Cusco, en provincias, y en España también era así. Se les da una parte para el uso de los abogados, ¿verdad? Sí. Porque ¿quién va a estar? No van a estar los ingenieros, los arquitectos o los médicos ahí, pues, ¿no? Claro. Ya, y ¿por qué el colegio es que decide, el Poder Judicial decide votarnos? Bueno, en principio política, porque ya malito. tenían el registro a Ya. su nombre, entonces Ya. tenían ya toda la ventaja, Así son, y pues. entonces ellos piden una reivindicación, es una demanda, Ya. y bueno, lamentablemente también ahí se perdió porque se hubiera... Y valgan verdad, las ganas de hacernos más difícil la vida a los litigantes también. No solo les basta demorarse lo que le da la gana en los procesos, sino que ahora échate tú a notificar hasta Miraflores, hasta... No, pues. Ahí el tema de las notificaciones, ahí había un servicio Claro. social de por medio, ¿no? Ya. Que eso debió también manejarse de otra manera en la parte final, pero bueno, el tema es que no se llegó a un diálogo. Me dicen que anteriormente ya se habían suscitado los mismos problemas en la época de Lepiani, que al doctor Ibaceta le pidieron que deje el inmueble, pero dialogaron y se llegó a una solución, nos mantuvimos ahí. Y yo creo que ese hubiera sido el tema, ¿no? Mediante el diálogo, porque ya teníamos en contra el registro en favor del Sí, Poder pues a mí Judicial. me llamó mucho la atención ver a la doctora Portocarrero llorando en la puerta cuando, no sé, pienso que podría haber conversado con el doctor, con el presidente de la Corte, ¿no? Yo O llegar a un creo... acuerdo en común. ¿Cómo Bueno, es posible que nos vayan a votar así, de la noche a la mañana, después de tener tantos años? ¿No hemos podido iniciar una prescripción adquisitiva? Aunque sea de mala fe, pues sí es lo que querían, ¿no? Cuando nosotros ingresamos, Ya. yo juramenté el 11 de enero del 2016, Ujú. no lo hice el 10, que es el mandato estatutario, porque había caído domingo, y ese día fue que el doctor Amoretti nos dijo que el día siguiente teníamos ya los informes orales, es decir, la parte última del proceso, y en abril viene la primera sentencia. Lo que sucede es que en nuestro tiempo nosotros tuvimos, digamos, una buena relación con el Poder Judicial, Ya. porque cuando se trató de dar una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, Ujú. que eliminaba de los 7 miembros, dejaba solamente 5, y aparecía uno del Ejecutivo y otro del Legislativo, nosotros nos opusimos tajantemente, y los decanos a nivel nacional, en coordinación, hicimos pronunciamientos, salimos a la prensa, etcétera, y nos reunimos con el fiscal de la Nación, con el presidente del Poder Judicial, con la ministra de Justicia, con la congresista letona, presidenta de la Comisión de Constitución, con el defensor del pueblo, y nosotros paramos en seco esa iniciativa que era perturbadora de la independencia de jueces y fiscales. Claro. En ese sentido, nosotros tuvimos un liderazgo que definitivamente pues se hizo difícil que a nosotros nos pudieran tocar, ¿no? La realidad es que había que también empezar con un liderazgo así con mucha fuerza para que esto pudiera tener un buen fin, pero bueno, lamentablemente pues no se hizo. Pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Y ahora, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Dónde están con sus cositas? Bueno, me dicen que ya se ha conseguido Otro local. un local en Lampa. Con sus cajitas. Sí, bueno, por ahí estarán. Bueno, toca pues también, ¿no? Sí, sí. Lo real es que no se debió permitir tampoco que el patrimonio del colegio estuviera en el suelo, ¿no? En una etapa final lo que habido que hacer era dialogar para poder sacar las cosas ordenadamente, Ya, ¿no? creo que tenemos una llamada. ¿De quién? Ya, ahí lo conectamos. Hola. Ya. Hola, buenas tardes. Creo que no se escucha. ¿Con quién tenemos el gusto? Hello. Hola. Hola, hola. Creo que de repente nos quieren hacer muchas preguntas, doctora, al respecto. Sí, no hay ¿Aló? ningún problema. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Tu nombre? Buenas tardes, soy el doctor Richard Rubio. El doctor. Soy el doctor Richard Rubio con registro CAL 32423. ¿Cómo está, Abogado doctor? y agremiado de la orden.
¿Cómo está, doctor? Bienvenido a mi programita. Cuéntemelo todo. Me agradaría hacerle las siguientes preguntas al doctor Pedro Angulo Arana. Una por una. Ya, a ver, dígame. Básicamente son 4 preguntas. La primera pregunta es que el doctor Mario Amoretti Pachas, ex decano de la Orden, en una asamblea general extraordinaria, indicó que el Poder Judicial había fraguado documentos para la interposición de la demanda y que de esto había tomado conocimiento el doctor Pedro Angulo Arana. Él lo expresó en forma expresa y literal en la asamblea. Me agradaría saber si el doctor Pedro Angulo Arana tomó conocimiento de ello o es que el doctor Mario Amoretti faltó a la verdad. Ahora, segunda pregunta. En la gestión del doctor Pedro Angulo Arana, ¿se pagó los servicios de agua, luz, teléfono y seguridad y o arbitrios del 4º piso de Palacio de Justicia? ¿Como en otras gestiones? Tercera pregunta. ¿Qué hizo el doctor Pedro Angulo Arana como decano en ese momento en cuanto a la apelación que se formuló en su gestión? Apelación. Y para culminar, ¿por qué permitió en una exposición que hizo el presidente de la Suprema, el doctor Duverly, que se mofara de que él había ganado el proceso judicial y siendo una mofa a los más de 74,000 abogados que somos de la Orden, donde el doctor Pedro Angulo Arana, en vez de pararse y retirarse por la forma en que se expresó el doctor Duverly, él simplemente se sonrió, lo cual demostró de que nunca hubo gremialidad de su parte. Muchas gracias, señorita, y buenas noches. Bueno, voy a empezar por la última Doctor, porque... disculpe, en principio agradezco tu participación, colega, pero como les dije desde un comienzo, yo tengo un programa en el cual he invitado al doctor para conversar de muchísimas cosas, pero no para agredirlo absolutamente de nada, porque habría que hacerlo también con los anteriores decanos y con la señora Portocarrera, que se puso a llorar en la puerta en lugar de solucionar el problema, ¿no? El doctor Amoretti, lógicamente, la especialidad del doctor Amoretti es penal, es derecho penal. Yo creo que es muy difícil también para él hacerse especialista de civil de la noche a la mañana, y este es un problema desde antes, doctor. Disculpe usted, yo no sabía que... No hay ningún problema. En realidad, las expresiones que dice el doctor solamente son de él. Él se representa a él mismo y bueno, si él piensa que eso es así, de repente él es psicólogo aparte de abogado y podría decir qué es lo que yo estaba pensando y calificarme de mi gremialidad. Yo también diría que él no es un modelo de gremialidad, más bien nos deja mal al colegio en muchos aspectos, pero bueno, son opiniones, ¿no? Así opino yo de él. La realidad es que sí, efectivamente, se dio un comentario del doctor Amoretti, del doctor Duverly Rodríguez en una reunión en Huánuco en relación a que él había ganado ese proceso y bueno, él es el presidente en estos momentos del Poder Judicial. Poco afortunada su impresión, ¿no? Porque si él es el vocal, imagínese que gana el proceso y se colmó. La realidad es que fue algo que surgió del momento porque él suele hacer intervenciones en los lugares donde va y habla cuestiones del momento. Probablemente ha tenido que ver con que yo en algunos medios como Exitosa, cuando me decían si ya no había nada que hacer, y yo sé que hay una acción de amparo que todavía está pendiente, lo que ha sido rechazada es la cautelar, pero la acción de amparo todavía va y eso en todo caso si es rechazada tendrá que llegar ante el Tribunal Constitucional, y yo me había referido a que el tema que se ventilaría ahí es si daban la razón al Colegio de Abogados en que en ese enfrentamiento él estaba
contra un juez y parte, ¿no? Ujú, ujú. El demandante era el Poder Judicial, pero también los jueces que iban a decidir pertenecían al Poder Era Judicial. parte también, Ese es ¿no? un tema que se va Se hubiera a ver, podido hacer en- y entonces probablemente... arbitralmente debió decir claro, ahí, y ¿verdad? entonces- Lo correcto era hacerlo y probablemente el Vía presidente, de repente si le han dicho, el doctor Angulo ha declarado en ese sentido, pues él ha tomado una referencia y ha dicho, bueno, lo siento por Pedro Angulo, él ha sido decano, pero nosotros hemos ganado, hemos tenido que desalojar, y eso es lo que corresponde que haga quien representa una institución como el Poder Judicial. Acá hay un líder y eso es lo que les correspondió hacer al líder. Y después, en referencia al tema que estaba pendiente, dijo, bueno, en todo caso, ¿dónde podíamos nosotros demandar? No iba a ser en Marte. Y bueno, si a mí me van a declarar persona no grata, entonces pues que lo hagan. Yo no soy afiliado al Colegio de Abogados de Lima. Yo me sonreí, no me voy a poner a llorar. El doctor Rubio dice que me debí de retirar. Bueno, cuando él sea decano y hay algo parecido, entonces él asumirá la dignidad de retirarse. Yo me quedé Con la mala porque educación, ¿no? estamos en un nivel donde representamos al Poder Judicial. Si el doctor dijo eso, en ese momento fue algo gracioso que diga que se iba a ir a Marte, y que si no, pues que lo declaren persona no grata. La cuestión fue que yo no juzgué que era necesario pararme y retirarme. Eso lo pueden juzgar algunas personas, pero cada uno piensa con su cerebro y no con otro. Y bueno, si el doctor Rubio considera que eso es lo que se debe hacer, pues él lo hará en su momento, ¿no? Antes tendrá que ser decano, lo que sí. En relación, Sí, eso es en cierto. relación al primer tema, Ajá. yo diría que es verdad, he escuchado que el doctor Amoretti sostuvo que había un documento donde habían alteraciones, pero bueno, en principio yo no tengo la seguridad de que realmente hayan esas alteraciones. Ajá. Yo soy penalista, o sea, en un tema civil como es el que enfrentamos, yo tenía que confiar en las otras personas, pero un tema penal yo lo puedo calificar porque he sido fiscal también. Y yo no me voy a arriesgar a hacer cualquier cosa si es que antes no tengo la convicción de que efectivamente es. Yo sé que hay de repente una interpretación en relación al espacio que se declaraba, ¿no?, como parte del Poder Judicial, pero hay cosas que pueden ser un error y hay cosas que pueden ser realmente pues una falsificación. La falsificación es algo que es doloso, no es algo que pueda ser Él está materia de un afirmando error. que usted dijo que había sido falsificación. No, él lo que Ok. está afirmando es que el doctor Amoretti dio a conocer eso y que en mi momento yo lo conocí, pero yo lo que pienso es que el doctor Amoretti lo debió conocer también cuando él recibió la demanda, porque en su época fue que se contestó. Y lo que me sorprende a mí es que en su época no se esgrimió eso como parte de la defensa. Pero Siendo el penalista, ¿no? claro, o sea, se supone que él debería de haberlo hecho en su momento, porque prácticamente lo que se quería finalmente era que se detenga el accionar civil diciendo acá está un tema penal, pero yo sé, porque lo he visto pues, que ese tema de una supuesta falsificación también lo pueden ver en lo civil, en el expediente civil, si es que se argumentaba, si es que se presentaba un peritaje, eso se podía ver ahí, ¿no? El expediente penal, la denuncia, no iba a paralizar el proceso civil. No ha sido Esa era más o menos buena una estrategia. estrategia que se pensaba, pero yo la verdad es que tengo mi propia manera de pensar y no creo que el tema pasaba simplemente por tratar de demorar una cosa y que se haga un desplante y que se diga se está tratando del colegio de participar como un leguleyo, ¿no? El tema era enfrentar el proceso y nosotros lo hemos enfrentado durante todo nuestro periodo, ¿no? En relación al otro tema que se dice que no recuerdo la segunda pregunta. Una era sobre los documentos falsos, otro que se había dicho en una asamblea. El que doctor había Amoretti, manifestado que había una Ajá, falsificación. sí. Y bueno, Y la verdad que no recuerdo cuáles eran los otros dos puntos. pero lo cierto es que ya no podemos llorar sobre leche derramada, doctor. Ahora tenemos que encontrar la solución al problema. Estamos fuera, los culpables
bueno, si el programa, si viene desde 1995, más o menos Creo la que historia. se refirió a algo como que era lo que yo había hecho en relación a la contestación De la demanda. Sí, o la acá también lo apelación. tengo escrito. Nosotros, en realidad, Rosana como Vera digo, demanda salud desde Chile. el 11, saludos también, el 11 de enero del 2016, por información del doctor Amoretti, me entero que al día siguiente, el 12 de enero del 2016, teníamos ya los informes orales. Él acudió con el doctor Mario Castillo Freire, que era nuestro principal defensor, que se había hecho responsable gratuitamente de la defensa del colegio. Entonces, nosotros recibimos desde ese 12 de enero, que fueron los informes orales, en abril ya teníamos una primera sentencia en contra. Todo el resto nosotros hemos estado actuando de distintas maneras en defensa del colegio, definitivamente, ¿no? Porque eso, pues... es que el Poder Judicial tiene el poder, pues, doctor. No, claro. Ventaja de vos, Sí, no pero votaron por nos la defensa. enfrentamos, Ya. o sea, el colegio también tiene un prestigio, tiene una historia, tiene una antigüedad, pero el tema era que hubieran buenas voluntades, ¿no? Aquí nosotros ya teníamos todo perdido porque en el Yo creo 2002 que hubo ese debe haber una descuido. mejor mediación, quizás, Sí. doctor, un mejor trato. Pero ya nosotros, yo mayor conversé, comprensión. yo conversé Ya. porque y ahí va el otro punto que me pregunta el doctor Rubio acerca del tema del agua, de la luz, de la sí, se seguridad había y el pagado eso. ascensor que no se había pagado. Yo cuando dialogo, porque yo empecé a dialogar con el doctor Duberlí, también conversé con el gerente general del Poder Judicial, con el administrador general del Poder Judicial, y me entero que el Colegio de Abogados de Lima tenía una deuda de agua, de luz, de servicios, de vigilancia, del ascensor, electricidad. O sea, se debía muchas cosas. El doctor Rubio pensará pues que yo me hice el desentendido, pero no fue así. Fue parte de lo que yo intenté negociar. Yo dije que nosotros podríamos, si ellos calculaban previamente exactamente cuál era la deuda, ¿no? Puede pagar en partes, ¿no? Calcular cuánto nosotros podríamos empezar a Contrato pagar sucesivo. durante mi gestión, Ya. ¿no? Para poder ir cumpliendo y que mientras tanto nos quedásemos, ¿no? Hasta por lo menos saldar esa deuda. O sea, eso fue una de las cosas que yo dije. Dijeron que lo iban a calcular, pero yo entiendo que evidentemente ellos ya tenían una sentencia a favor, y era más difícil, ¿no? Y además no los hubiera dejado en buena posición aceptar que Pero- yo empiece a pagar, Ya. porque ya no tendrían que decir lo que más tarde se ha dicho, que el Colegio de Abogados pues es un deudor. Si yo le empiezo a recibir plata y después me seguirá pagando si lo voto, o sea, ya se enrarecía el tema. Entonces, no es que yo haya ignorado eso, yo lo ignoré mientras no fui decano. Cuando fui a conversar me enteré y yo dije, ¿no? Tratemos de cumplir, así como igualmente cuando dentro del colegio la parte de dinero que ingresaba, que pertenece al colegio, había una deuda con la caja previsional. Ya. Nosotros nos pusimos al día, nosotros no hemos adeudado nada a la caja previsional porque hemos querido cumplir con aquello que respalda las necesidades de los colegas que ya adquieren cierta antigüedad y se les tiene que dar una suma o cuando La deuda hay con el Poder desgracias. Judicial, doctor, venía desde antes entonces, no era Por- una deuda por suya. O sea, no es supuesto. que se haya estado pagando y usted No, dejó de pagar. definitivamente, para ya. mí fue una sorpresa Ajá. porque que uno vaya con una disposición de discutir creyendo que ya tiene el conocimiento de todas las cosas y que descubra que tiene una desventaja, pues eso es un golpe para uno, pero yo tampoco me caí al suelo, sino me rehice y de inmediato dije, bueno, a ver, ¿qué tal si hacemos esto? Pero no, finalmente no se dio. Conversé con el doctor Duberlí Rodríguez, el doctor Duberlí me dijo, mira Pedro, porque hay confianza con él, nos Porque conocemos parece ya una de buena años. persona, ¿no? Sí, por supuesto que sí lo es. Entonces, mira, si yo voy a renunciar a algo que ya es del Poder Judicial, a mí me va a cortar la cabeza. Y supongo que a ti también el Colegio de Abogados te la van a cortar si es que tú ya entregas todo el Poder Judicial. Ya está el tema en judicializado, dejemos que continúe su camino. Yo no me puedo imponer a un poder del Estado. Hay gente que cree que porque yo conformo parte del Consejo, o sea, yo voy a determinar o yo voy a obligar o yo voy a hacer qué cosa, ¿no?
simplemente no se dan cuenta, no ponderan la relación de las cosas, ¿no? Pero definitivamente durante nuestro periodo nosotros nos reunimos con especialistas, por lo que yo soy penalista, yo no soy civilista. Estuvo Mario Castillo, estuvo el doctor Juan Monroy Galvez, han venido el doctor Alberto Boreo Driña, estuvo distintos colegas, ¿no? Hoy día uno de ellos, el doctor Hurtado Reyes, por ejemplo, que hoy día es juez supremo, ¿no? Muchos colegas participaron, dieron ideas, pero el tema pues es que estábamos ya batiéndonos prácticamente en retirada. Doctor, ¿cómo es posible que hayan llevado, no era mejor llevarlo al tribunal arbitral? ¿Cómo es posible que haya sido así, claro, de verdad, ellos juez y parte, porque nosotros, locales de ellos se quedan ellos y ya está, o sea, nosotros también lo dijimos, que eso debió ser, pero nosotros no estuvimos en el momento en que esas cosas pudieron darse, o sea, yo ya no podía discutir si debíamos de hacer un planteamiento de una excepción, una cuestión previa, eso pues se hace en la contestación. Y es más, el otro lado también ellos pues son abogados y reflexionan y nos van a dar exigencias, y no voy a comentar las cosas porque no es ventajoso para nosotros decirlo, pero el tema pues es que nosotros no estuvimos en el momento donde realmente se podía dar hacer algo, un vuelco al tema, ¿no? Ya están hechas las cosas, pues, doctor. Ahora, supongo que el local será bonito, que estará cerca al palacio. No sé, ya es irreversible, ¿verdad? Nosotros tratamos, porque también uno de los temas que podíamos prever era que a la larga se pierda, y por eso tratamos de conseguir la adquisición de un inmueble, una casa muy bonita. Pero la asamblea, hubo un colega que ahora es el que ha liderado para que a mí me declaren persona no grata, y él fue el que se opuso a la adquisición, un doctor Miranda. No faltan colegas. Sí, pero la realidad es que hay personas que son muy nocivas al colegio, y sin embargo siempre están desfilando alrededor de los cargos, siempre están formando comisiones, colocando delegados que dicen ellos me responden a mí, y yo les invito al chifa, y ya entonces ellos votan cerradamente conmigo, si no les dan dinero. ¿Le gusta el chifa, doctor? No. Ah, qué pena. Algunas cosas yo sí soy chifera. No, pero no así que me lleven pues para pero cada uno está acostumbrado a pagar sus cuentas, ¿sí así o no? Es, así sí. Lógico. Pero la realidad es que eso, digamos, malogra la concepción del colegio, ¿no? Y del profesional, además. Sí, nos dejan mal, ¿no? Lamentablemente nos dejan muy mal. Cuénteme, doctor. Y ahora, bueno, ya solucionado, ya no hay más que decir al respecto. Ojalá que se adquiera un buen local, que, en fin, yo soy colegiada en el Callao, menos mal, pero cuénteme, doctor, ¿y ahora a qué se está dedicando usted? Bueno, aparte del consejo. Al momento nosotros estamos... ¿Es dedicación exclusiva? Sí, claro, no puedo litigar, por ejemplo, pero ahí estamos tratando de cumplir las labores por las cuales la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú nos han elegido, ¿no? La vez ¿Por pasada, cuánto tiempo, doctor? Son 2 años. ¿Ya? La vez pasada hemos logrado, gracias al apoyo de los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que se apruebe una norma para que los abogados a nivel nacional puedan utilizar la fotografía a través de los celulares para copiar parte del expediente, claro, porque eso les sirve para hacer con más agilidad el estudio de los autos, ¿no? Entonces, nosotros estamos abocados a tratar de dar más facilidades a los abogados. Ahora estamos pretendiendo que los jueces amplíen el horario de atención a los abogados, porque antes el abogado solamente circulaba pues por 2 o 3 lugares, pero ahora en los distintos distritos judiciales hay varios inmuebles donde están tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, y con el tránsito como está nos toma más tiempo circular, y evidentemente cuando el horario de la atención de los jueces se reduce, entonces es más difícil conversar con ellos, ¿no? Estamos por ahí y estamos tratando de hacer otras cosas. Al momento estoy escribiendo un pequeño texto acerca de la prueba indiciaria, que es un tema que me atrae bastante, y es lo que me está distrayendo. Es muy importante que los abogados estén representados en sus colegios, ¿no? ¿Verdad? En el Poder Judicial, por lo menos. Definitivamente, colegio, sí. Claro. En el Callao le cuento que no quieren aceptar al decano hasta ahora, el presidente de la Corte, en fin. Ya sucederá lo que tenga que suceder más adelante. Me parece un poquito extraño, ¿no? Y, doctor, aparte de eso, yo quería hacerle una consulta
Ya como abogado, no sé si usted puede emitir opinión o no, con respecto al caso de la señora, bueno, de los señores Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿no? Ya. Ellos están diciendo mucho que se les ha privado del hogar a sus hijos, ¿no es verdad? Yo creo que particularmente pienso que los hijos uno debe pensar antes de recibir lo que tenga que recibir o lo que no deba recibir. Principalmente pienso que antes de decir estas cosas debería de pensar, los gordos, panzones, no deben de correr, decía, ¿no? Y tenía un hijito con problemas de gordura en casa. Entonces, no ha sido lo principal para ellos sus hijos. Pero, desde el punto de vista legal, mi pregunta es la siguiente. ¿No tiene que constituirse primer hogar de familia para que sea intocable el inmueble? ¿Ah? Bueno, la realidad es que... Porque esto va a un decomiso, ¿verdad? Sí. Yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Creo, y primero voy a decirlo, yo he sido muy crítico a la situación tanto de Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia, porque nadie nos va a hacer olvidar cuánto tiempo ella negó las agendas que fueran su letra. Mentir. Luego trató de alterar su propia letra para que no sea reconocida. Han tratado de decir que fueron sustraídas, etcétera. También, ¿no? Pobrecitas. Pero hay defensas que, digamos, yo No fue buena como abogado, aconsejada. yo he litigado y he defendido, pero creo que no se defiende con malicia, no se defiende deslealmente, Con mentiras, ¿no? Deslealmente. ni con mentiras. O sea, Sí, pues. la defensa tiene un límite. Pero es que tampoco va a decir, sí, yo tenía la agenda, esa era mi plata, yo No, recibí. pero Tampoco, pues, doctor. debió guardar silencio. O sea, las normas, el Código Procesal nos ofrece las condiciones, y si no los tratados internacionales, Sí. entre guardar silencio y mentir, y hay Es una mejor conducta... guardar silencio, Sí, claro. claro, porque mentir, yo no digo que sea una conducta obstruccionista, no digo eso, pero no da una buena señal, ¿no? Bueno, de, hasta ahora, de la doctor, forma están como presentando participan. una serie de documentos, una serie de pruebas para hacer que el proceso se retarde. Por ejemplo, ¿no? Eso es malicioso y eso ya ha sido... pernicioso, de verdad que es pernicioso. Y ha eso sido no sabe sancionado de por el Tribunal Constitucional en casos concretos. Entonces Ya. lo que digo, además, con el hecho de que ella, mientras estaba acudiendo, es verdad, al proceso, pero estaba también buscando un trabajo en un organismo consiguió. internacional, lo consiguió, donde iba a tener inmunidad y un tratamiento especial. El señor Ollanta hoy en día prácticamente se conocen elementos muy poderosos. Él dice que él se quedó en el país y que otros salían. Bueno, es que otros son catedráticos, pues él solamente era comandante. Tampoco. Pero también porque compraron testigos, ¿no? O sea, les pagaron a personas para que se desdigan de lo que conocían. Entonces, el tema pues es que no vengan a decir que ellos pues son la Madre Teresa dentro del proceso penal, ¿no? No es así. Sí, pues, sí. Ahora, creo... Pero con usted la como crítica, fiscal, ok, como fiscal, digo, yo quisiera saber el tema de la casa. A Yo eso pienso voy. que no pueden seguir usufructuando una casa que fue comprada con dineros que provenían, por lo menos, del lavado de activos. Porque ya, pues, dicen que no es delito. Efectivamente, le dieron el dinero para la campaña, pero no para que se compre la casa, pues. así es. No. Bueno, ahí lo que se aprecia es que ellos han defraudado a distintos niveles, ¿no? A mí me sorprende que todavía haya personas que les sigan, pero bueno, acá en el Perú todos tienen su portátil, parece que las portátiles también reciben, y en este caso, bueno, hay gente que está con ellos, pero yo, con todo, a pesar de lo crítico que soy, siempre lo he sido y se puede ver en mi Facebook, yo pienso que por lo menos debieron dejar la casa donde estaban los niños. Yo creo que ahí hubo ya un exceso. Sí, yo pienso que sí, porque ahí está el interés superior del niño. Hay un tratado internacional que habla precisamente de este tema. Claro, entonces ahí yo... Mi especialidad es así. Entonces, la realidad es que le debieron de dejar por lo menos el inmueble de vivienda, ¿no? Creo que ellos, cuando les han quitado Un eso... espacio dentro del inmueble, No, les han dado la oportunidad para que se victimicen, para que digan, sí, a nosotros no tratan mal y a Pero, todos los doctor, demás los ¿usted tratan cree que bien. esté bien que se usufructe una propiedad que fue adquirida con dineros que no son lícitos? Eso tampoco es correcto, No, ¿verdad? yo lo sé. O sea, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando? Él es el padre de la patria. O sea, este matrimonio que los dos gobernaron, porque él decía, yo gobierno con mi familia. Entonces, este matrimonio en el cual gobernaron los dos, ¿no es que tendrían que dar ejemplo?
Yo creo que las puniciones deben de ser un ejemplo también a la ciudadanía. ¿Quieres postular en política? Ya pues esto es lo que te va a pasar. No, definitivamente Ahora, yo por el eso señor Toledo estoy... vendrá como tiene que venir también preciso. Yo por eso sostengo que nuestros congresistas tienen la responsabilidad de hacer la reforma de todas las leyes electorales, una reforma integral, porque si se quiere evitar nuevos Odebrecht, entonces las normas deben de filtrar las donaciones, claro, o sea, pero a mí lo que me sorprende es que los congresistas no dicen ni pío con estos temas, ellos tratan otros temas. Hay un montón de gente que está metida, doctor, fíjese usted, Así ¿cómo es es posible, cambiando de tema, cómo es posible que una persona que es terrorista, que ha estado condenada a 19 años por terrorismo, trabaje en el Congreso de la República y que además no haya cumplido su pena porque no había pagado? Así es. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Y cómo es posible que el presidente del Congreso no asuma ninguna responsabilidad? Yo ahí, no es posible. Yo ahí creo que precisamente va en el mismo problema. Información. Porque ¿Usted sabe la información que tienen, doctor? es una estratégica. Información privilegiada, estratégica. Eso no estaba por gusto. Exacto, a eso por voy. Gusto no eso no es inocente. ¿Cuál es el pues? tema? ¿Cuál es el tema? Que acá quienes tienen dinero que proviene de fondos que no se sabe de dónde son, por ejemplo, hablo de algunas universidades, ¿no? Que como no son supervigiladas, ellas no responden, no pagan impuestos, entonces ahí viene dinero, abren locales nuevos. Así es. Hablo de la minería ilegal, hablo del narcotráfico. La congresista Rosa Mavila en el pasado periodo congresal la investigó, pero también, ¿por qué no Sendero Luminoso, el MRTA? Si ellos todavía reciben donaciones del extranjero, si tienen dinero escondido de lo que ellos secuestraron, etcétera, ¿cómo no van a preocuparse de hacer lobbies? De tratar de tener representación en el Congreso, porque eso a la larga les rinde rédito. Y la señora Mendoza también sale a decir, bueno, pues camaradas, o sea, así se llaman los rojos. Por eso es que tiene que filtrarse los orígenes de las donaciones económicas, que se bancaricen, que el Estado dé una cantidad para los que van a participar, o sea, de tal modo que no nos engañen y que no ingresen gente que van a responder a delincuentes. Ya, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, yo creo que esto es terrible, pero doctor, ahora cambiando un poquito de tema porque todo el mundo quiere saber, y Guerrero, ¿hay alguna posibilidad de que juegue en el Mundial? Porque nos dejaron sin capitán, eso es fuerte. Yo sinceramente... Por lo menos hemos ganado la hinchada de casi todo el mundo, porque todo el mundo está con nosotros. Yo sinceramente algo que aprendí cuando recién estaba empezando a litigar... Dice que van a presentar una acción precautelatoria, ¿podría ser eso posible? Yo lo que digo es que él debió de quedarse con el tema de los 6 meses. A él le vendieron la idea de que tenían que apelar porque el otro lado iban a pedir un aumento de la pena. Y a veces hay abogados que consideran que si yo no apelo, no tengo desventaja, que no estoy en la misma condición, pero eso es falso, porque uno como parte también va a argumentar, pero ya no tiene la consideración. Siempre mejor conciliar, doctor, siempre, claro. Siempre. Yo soy abogada que concilia, odio llegar al juzgado porque me demoran años de años. Y siempre es mejor conciliar porque las partes tienen que llegar a un acuerdo. Uno tiene que demostrar una posición. Eso es uno. 2, el hecho de que primero, cuando obtiene esos 6 meses, él acepta una negligencia, ¿no? Él acepta una negligencia, pero luego cuando apela dice soy inocente. O sea, ya cambia la posición, eso no se puede hacer. O sea, lo peor que puede ser... Pero se bajaron al capitán de un equipo en vísperas del Mundial. Qué crueles, ¿no? Pero nosotros... Qué canallas, doctor. Pero esa defensa... Nos votan a los abogados del colegio no, pero esa defensa... Nos dejan sin capitán. Esa defensa lo dejó... ¿Qué está pasando? Lo dejó en indefensión. Porque ¿cómo uno puede decir dos cosas? ¿Cómo es posible que hayan abogados que arriesguen así a sus defendidos? Esto para mí... No sé. Lo que pasa es que una defensa tiene que exhibir convicción. No puede ser esas defensas antiguas que decían, mi cliente es inocente. Pero si se considera culpable, en todo caso que le den la menor pena. No, pues es inocente. ¿Es inocente o es culpable? Claro. Eso no está bien. Y eso ya lo perjudicaba. Nunca, no entiendo. Doctor, dígame una cosita, pero... ¿Es cierto que puede presentar una medida cautelar y que se la pueden declarar procedente para que juegue? O sea, el pueblo peruano todavía tiene esperanzas de que este muchachito juegue. ¿Usted cree que podría hacerlo? Bueno, no este muchachito tampoco. Bueno, el tema es el estudio de la legislación suiza, porque como en Suiza se ha dado el fallo,
Parece que sí, ¿no? Si hubiera algún tipo de irregularidades dentro de ese fallo, la pregunta es si ellos son ya la última instancia o por encima de ellos podría haber alguien que corrija. Acá en el Perú, cuando un juez en última instancia, la Corte Suprema, falla de cierta manera, pero alguien considera que hay una violación al debido proceso, un derecho fundamental, entonces tiene el Tribunal Constitucional. Entonces, si en Suiza hay una instancia ahí donde se podría argumentar que se ha desconocido algo en perjuicio de Paolo Guerrero, podría ser que se pueda accionar. Eso es lo que yo estoy escuchando, que se hace un análisis de ese tipo. Ay, Podría ser. Pero hay que conocer la legislación suiza. No la conozco. ¿No la conozco? No. Bueno, yo tampoco. Yo de legislación europea, la española nada más, que la que hemos estudiado, un poco la romana, pero el derecho romano, pero después nada De más. Suiza conocemos un poco porque antes las normas peruanas muchos se fijaban en las suizas, en lo penal. ¿Ya? Como ella estaba Hurtado Pozo, ¿no? Y él había hecho estudios. Doctor, entonces, y la ley esta que ha salido de la castración química, que ha salido hoy día, todos los violadores van a ser castrados químicamente. no es algo obligatorio, es algo que solamente se daría en ciertos casos ¿Ya? y entiendo que voluntariamente, o sea, en la misma... Ah, voluntariamente. Sí, Ah, es ya. un tema de una Como si introducción fueran a de querer inyecciones, con no es el una machismo. castración en sí mismo, sino ese es el nomen juris que le han dado, Ya. el nombre jurídico vale decir. Entonces, podría ser por lo menos para algunos casos. En Estados Unidos ha funcionado En también algunos. para el caso de asesinos, ¿no? Gente que es muy violenta, Seriales. que se han hecho inyectar. Para calmarse un poco. Claro, que les bajan La un libido. poco la libido en el caso sexual y la furia, ¿no? En el caso de la gente violenta. Entonces, es una posibilidad. A mí me parece que hay que ver siempre todo, ¿no? Aquí no hay ninguna violación de derechos fundamentales, ni una Yo castración tampoco creo, física, yo creo que ¿no? ya es hora de que tomemos cartas en el asunto. Así Doctor, es. ha sido un placer veramente El placer es mío. tenerlo aquí conmigo. Espero, nos han quedado muchísimos temas pendientes, espero que usted Encantado. de nuevo acepte mi invitación, ahorita Claro que está que sí. rogando ahí como, No, por favor, como al novia contrario. abandonada. No, al contrario, encantado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Encantado. doctor. Y muchas gracias a todos ustedes por tenerme aquí en esta plataforma. Miraflores con ustedes ahora, mañana, siempre. Gracias por todo. Adiós. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente.